Dios le bendiga, iglesia. Estamos contentos. Eso es bueno, estar contento. ¿Amén? Porque el que está enojado está amargado. Y nosotros como cristianos hemos sido libres de todo eso. Amén. Bendito es el Señor. Agradezco a Dios la oportunidad que me concede. Amén. El pararme enfrente de usted en este lugar. Amén. Hay algunos que quizás han ido a la escuela, yo no fui a la escuela, pero Dios me tiene aquí. Así que esa es la voluntad de Dios y hay que darle gracias a Él por todo. Amén. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. En esta hora quisiera que abriera su Biblia ahí en 1 de Pedro 1:3 y luego se va poniendo en pie. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios ministrando mi vida y su vida. Amén, porque Él es el que hace todas las cosas, nosotros no hacemos nada. Amantísimo y Padre Celestial, te doy gracias en esta hora, eterno Rey. Tuya es la honra, tuya es la gloria, la alabanza y el poder. Aquí estamos delante de ti, mi Dios, y delante de este pueblo, el cual tú has lavado con la sangre del Cordero. Oh Padre Celestial, solamente soy barro, Señor, solamente soy vaso, Padre, que busca, Dios mío, de tu misericordia cada día, como mi hermano, Padre, en esta hora, eterno Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret, como dice tu palabra, Señor. Oh Santo, atamos, oh Dios eterno, al hombre fuerte, Señor, atamos toda fuerza del enemigo, y que sea tu palabra, tu presencia, tu Espíritu Santo, en esta hora, ministrando nuestra mente, nuestro corazón y abriendo, Dios mío, nuestra alma hacia ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En los aires y aquí en la tierra sea atada toda fuerza del enemigo y echada fuera de este lugar, porque aquí solamente la presencia, el poder tuyo, Señor, tiene lugar. Bendito Dios, aleluya. Gracias, eterno Rey. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Y la palabra de Dios la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y usted dice, aleluya. Y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, dice, incontaminada e inmarcesible, dice, reservada en los cielos para vosotros. Puede sentarse. Este libro, todo este versículo lo vamos a estar leyendo conforme vayamos predicando. Pero es algo especial el poder nosotros encontrar estos pasajes bíblicos en los cuales la palabra de Dios nos está mostrando y enseñando cuál es la obra grandiosa y poderosa que hizo nuestro Señor Jesucristo para usted y para conmigo. Para que ahora podamos nosotros entender por qué este evangelio, por qué esta predicación, por qué nosotros nos congregamos, el por qué nosotros tenemos estas actividades, cuántas veces podamos y tengamos el tiempo para hacerlo. Bendito es el Señor. En la palabra del Señor encontramos nosotros primeramente que es una misericordia que Dios ha mostrado para con el mundo. Pero es algo hermoso y algo especial que nosotros podemos ver y encontrar en este pasaje bíblico. Porque aquí no se hablan cosas que el hombre quiere ni que el hombre piensa, sino cosas que Dios quiere que el hombre conozca. Porque de verdad, al entender nosotros la Escritura, solamente podemos encontrar que el gran amor de Dios pasa sobre todas las cosas y sobre todo entendimiento. Porque nosotros vemos a través del tiempo que es el hombre, dijo David,
para que lo visites y te acuerdes de Él. Lo hiciste menor que los ángeles, pero lo has coronado de gloria, porque eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Al ver este pasaje bíblico hermoso, al ver nosotros, como dice, bienaventurado, o como dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que nos ha dado a nosotros esta bella oportunidad, el poder nosotros un día participar de ese reino celestial que tiene en el cielo. Mire, esto es algo hermoso y algo que nosotros debemos de meditar día con día. Aquel que ha recibido la oportunidad, no la pierda, manténgala viva. Porque en realidad las personas como que si creen y no creen. Porque nosotros a través del tiempo de ser cristianos podemos ver cuántas almas vienen, cuántas almas se arrepienten, pero también cuántas almas se regresan. Como dice, muchos quedarán pero no podrán. Porque muchos vienen pero no entienden este evangelio. No entienden la verdad, lo que Dios nos ha dejado, lo que Dios nos ha abierto, la oportunidad que nos ha prestado. Mire, yo quisiera que viéramos ahí en Salmos, porque en realidad este pasaje bíblico es algo hermoso y algo que podemos ver nosotros, que en realidad Dios nos ha dado una hermosa oportunidad muy bella y grande. Bendito es el Señor. Aleluya, bendito es el Señor. Es en Salmos. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Espéreme que he perdido el papelito ese. Pero aquí está. Salmo 68, 18. Bendito es el Señor. No sé si usted ha leído ese pasaje completo, pero lo vamos a ir leyendo conforme vayamos predicando. Pero es algo que nosotros podemos entender a través de la Escritura, lo que Dios ha hecho con nosotros. Bendito es el Señor. ¿Alguno lo tiene por ahí? Óigase bien, Él dice que Él ha subido. Mire, y esto lo vamos a ver nosotros en el Antiguo Testamento, en el cual todavía realmente no había venido nuestro Señor Jesucristo. Pero Él dice aquí en este salmo, subiste, dice a lo alto, dice, cautivaste la cautividad y tomaste, dice, dones para los hombres y también para los que dice, para los rebeldes. Pero ahora vamos a ver algo que en ese texto bíblico encontramos en el Viejo Testamento, pero encontramos algo muy diferente en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que podemos ver nosotros, que la gloria de nuestro Señor se ha manifestado para los hombres, dándonos una oportunidad. Pero en el Salmo está diciendo allí, porque en ese tiempo, cuando ese texto bíblico fue escrito, todavía nuestro Señor Jesucristo no había venido, y el pueblo de Israel era el que llevaba realmente esta palabra y la iba escribiendo. Y por lo tanto, cuando Él habla de un pueblo rebelde, era aquel pueblo que no conocía de Dios, aquel pueblo que no entendía de la palabra del Señor, aquel pueblo que era lejos del pueblo de Israel. Pero ahora quiero que vamos a leer ahí en Efesios. Hay algo bonito en ese texto bíblico, que si nosotros lo podemos meditar, en el Antiguo Testamento dice que también Él para un pueblo rebelde agarró dones. Bendito es el Señor. ¿Quién tiene Efesios? Bendito es el Señor. Efesios 4. ¿Qué dice allí? Es Efesios 4:8. Óigase bien, aquí hay algo diferente que podemos echar de ver. Que en el Antiguo Testamento Él expresa y dice que Él tomó dones también para un pueblo rebelde. Pero aquí ya le quitó la rebeldía, porque nosotros como cristianos ya no somos un pueblo rebelde. Somos un pueblo obediente a nuestro Señor Jesucristo. Un pueblo lavado en la sangre del Señor Jesucristo. Por eso, al ver este texto bíblico, y lo podemos volver a leer donde dice,
Óigase bien solamente lo que dice. Dice, por lo cual dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí quitó la rebeldía, porque ahora el pueblo que Dios quiere realmente es un pueblo obediente a su palabra, sometido a su voluntad. Por lo tanto, por eso es que Él lo que hace realmente es que cuando llama a un pueblo, que le crea que realmente Él tiene esa bendición para todo aquel que se mantenga firme. Bendito es el Señor. Por eso estamos viendo nosotros que cuando nosotros vemos que el hombre recibe la palabra del Señor, pero al mismo tiempo como que si no le interesa, sabe que esto es algo tremendo. Y quizás en algunas veces, ya sea el pastor, cualquier miembro, quizás se desespera de no ver una realmente comunicación o una buena relación entre la iglesia. Porque primeramente Dios lo que quiere es un pueblo sano. Un pueblo libre de entendimiento, libre de sabiduría, libre de conocer realmente que Dios nos ha dado esta oportunidad de que seamos verdaderamente herederos de esta bendición que Cristo dio. Aleluya. Mire, vamos a ir leyendo. Dice, en el 3 vamos a leer siempre. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice, según su grandeza, misericordia nos hizo herederos para una esperanza viva. Óigase bien, para una esperanza viva, algo que si usted y yo lo tenemos, realmente debemos de gozarnos y mantenernos rectamente en esa vida, porque es la vida que Dios ama, es la vida que Dios desea. Y si el hombre, cuando vemos realmente que el hombre decae, el hombre desprecia este evangelio, es porque todavía en su corazón no ha nacido esta vida. Es porque en su corazón todavía él no alcanza a ver y entender lo que Cristo hizo y lo que Dios nos ha mostrado. En el 4 dice, para una herencia, dice, incorruptible. Fíjese, esto es algo hermoso que nosotros podemos ver a través de la Biblia. Porque nosotros amamos lo que está en este mundo. Queremos este mundo. Quizás de alguna manera u otra manera todos anhelamos tener todo lo que ofrece este mundo. Pero aquí hay algo hermoso que nosotros quizás a veces dejamos a un lado, que esto es lo más importante. Que esta vida que Dios está ofreciendo y esto que Dios está dando es lo más importante que debemos de tener nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque en realidad este mundo y su deseo, dice, pasa. Pero lo que Dios ofrece es eterno. Y es lo que muchas veces a la persona le cuesta entender. ¿Por qué? Porque en realidad cuando él viene al evangelio y él comienza a servirle a Dios, él cree que, como quien dice, entró aquí y solamente se siente que ya es suficiente. Y no, en el camino que vamos nosotros llevando hay dificultades, hay tropiezos, hay pruebas. Y por lo tanto el evangelio es un evangelio de entendimiento. El otro día estábamos escuchando nosotros de la predicación que dio nuestro hermano Melkin. Y él trajo un mensaje bastante hermoso en el aspecto de entender cuáles son los propósitos de Dios en el cristiano. Pero que el cristiano debe de entender que mientras sea en este evangelio caminando, la prueba y la dificultad va a estar enfrente de él. ¿Y todo para qué? Para que Dios nos pula, para que Dios vea, para que nosotros haya realmente pureza la que Dios busca. Mire, vamos a seguir leyendo. Dice en el 5, dice que sois, dice, guardados por el Padre de Dios, dice, mediante la fe para alcanzar la salvación. Dice que está preparada para ser, dice, manifestada en el tiempo postrero. Y esto es lo que la gente ahora no entiende. La misma escritura dice que hallará Dios fe en los últimos tiempos, porque realmente nosotros vemos cada día
que lo que la Escritura dice se está cumpliendo. Pero también vamos entendiendo que cuando dice por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y eso es algo que cuando nosotros le encontramos a la Escritura, no es para que la persona se enfríe, sino para que la persona entienda que lo que está escrito se cumple y pueda someterse más a Dios para mantener viva esa llama o esa esperanza que Cristo ha dado a nosotros. Porque eso es lo que el hombre debe de entender. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros estamos en un camino en el cual Jesús mismo dijo: a mí me despreciaron, pues también a ustedes los van a despreciar. O sea, nosotros tenemos que entender que este evangelio es como Jesús lo dijo y como Jesús lo vivió. Primeramente, Jesús sufrió todos los pecados que nosotros debíamos y que Él no debía. Pero nosotros sufrimos las consecuencias de cada acción que nosotros hacemos en nuestra vida. Porque la acción que nosotros hacemos cuenta en el bien o cuenta en el mal. Es la que define cuál es el futuro que usted y yo tenemos, cuál es el futuro que usted y yo buscamos. La acción y la actitud nuestra es la que lleva a nuestra vida realmente si vivimos bien o vivimos mal. Primeramente entendiendo que en este mundo no hay justicia. Primeramente cuando Jesús vino y dijo: no crean que yo he venido, dice, a traer paz. Yo no vine a traer paz. Y ese es el entendimiento que debe tener todo cristiano. Que en el momento que un cristiano se convierte a Cristo de veras, entonces comienza la guerra, entonces comienza la lucha, entonces comienza en realidad esa persona a conocer qué es lo que quiere. ¿Quiere lo bueno o quiere lo malo? ¿Quiere ir al reino o quiere el infierno? Ahí es donde se define. ¿Por qué? Porque como el pastor muchas veces dice, el problema de Satanás no es con el borracho que está allá afuera. El problema de Satanás es con los que estamos aquí adentro. Que en primer lugar antes Él nos gobernaba, nos dominaba. Él nos traía de aquí para allá y de allá para acá. Él hacía con nosotros lo que Él quería. Pero ahora nosotros tenemos un Dios diferente. Ahora tenemos a alguien diferente. A alguien que nos muestra que hay un camino mejor, que hay un futuro mejor. Y esa es la guerra y esa es la lucha. Por eso es que al ver nosotros esta escritura, el 6 dice en lo cual vosotros, dice, os alegráis. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice necesario tengáis, dice, que ser afligido en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque este evangelio realmente es verdadero. Aquí no hay fábula, no hay mentira. Entonces, para que algo sea real, tiene que convertirse las cosas como son. Porque el hombre, por ejemplo, él mismo se puede engañar allá en la religión. En la religión él puede vivir como él quiere, él puede estar como él quiere. En el evangelio es diferente. Aquí hay alguien que nos corrige, aquí hay alguien que nos dirige, hay alguien que nos enseña, hay alguien que nos instruye y nos dice qué hacer y qué no hacer. Porque no dependemos de nuestras actitudes y nuestras acciones, dependemos de lo que el Espíritu Santo de Dios dice al cristiano, a la iglesia. Primeramente entendemos nosotros que una religión es hecha por los hombres y a la manera de los hombres. Por ejemplo, para los hombres, ese señor que se sienta allá en Roma es el que dicen que tiene poder y autoridad para quitar y poner incluso cosas de la Biblia. Imagínense, esa es la ley para los hombres, pero para nosotros no. La ley es la que nació en el corazón de Dios y la ha revelado a los hombres. Esa es la ley principal que nosotros como cristianos debemos de llevar día con día, viendo que la dificultad viene, pero viendo que la esperanza está delante también. ¿Por qué? Porque la prueba y la adversidad está en el camino. No es que nosotros, en una ocasión yo vi, no sé, tal vez usted la ha visto, es una película que la hicieron ahí dice El Soñador, pero a un hombre que estaba preso. Un hombre que estaba preso y él dice que soñó cómo Dios le mostró para ir al cielo y cómo las religiones también hacían su trabajo para engañar a los hombres.
Y este hombre aparentemente encima de él lleva un gran bulto, y ese bulto lo lleva cansado por el camino que va. Pero ese bulto son los pecados que lleva encima. Pero dice que en el caminar ahí le mostró que habían hombres que miraban en una montaña donde tenían que caminar, y el camino recto llevaba totalmente subidas y bajadas, ríos, y llevaba grandes dificultades para pasar. Entonces le decía: tú tienes que ir recto. Pero aquel que era religioso dice: no, mira, aquí hay un camino donde podemos rodear y podemos llegarle por otro lado. Y esa es la religión. La religión no quiere hablar lo que es la verdad. Habla muchas cosas que al hombre le convienen en esta tierra, mas nosotros entendemos que lo conviene es lo que está en el cielo. Y para llegar al cielo hay que seguir recto, no desviarlo a la derecha ni a la izquierda, sino enfrente como buen guerrero de Dios. Aleluya. Porque las pruebas estarán allí, las dificultades estarán allí. Pero al leer ese texto en Salmo, ese pueblo rebelde éramos nosotros. Pero en el Nuevo Testamento ahí ya no está ningún rebelde, porque ahora somos un pueblo que ha reconciliado con la muerte en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que en ese texto le quitaron la rebeldía. Ahora veamos nosotros cómo sigue diciendo acá. Bendito es el Señor. Dice: ¿para qué sometida, dice, a prueba vuestra fe? Mucha más, dice, mucho más preciosa que el oro. Óigase bien, esto es lo hermoso, y esto es lo que debemos de entender: que cuando la prueba y la dificultad viene, es cuando en verdad el Dios del cielo mira dentro de usted y mira en su corazón que realmente usted ha entendido que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, que hay que poner a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque en realidad al ser humano le duele cualquier dificultad, cualquier dolor, cualquier tristeza, porque estamos en este cuerpo. Y en este cuerpo, si cualquiera de los familiares que le haga algo a usted, porque lo que más duele es que le haga algo su amigo. Lo que más duele es que le haga algo su propio hijo, o su propia esposa, o su propio esposo. ¿Por qué? Porque el de allá afuera usted lo ve allá donde, pero al hijo, al amigo, lo tiene presente todo el tiempo. Y muchas veces usted al amigo le ha dado la mano, y usted espera que ese amigo sea agradecido. Y ese amigo, usted espera que cuando usted necesite, ahí esté para ayudarle. Porque cuando usted y yo tenemos alguna dificultad, usted es más fácil que corra al amigo que incluso a su propio familiar. Pero acuérdese que Jesús, caminando con los 12 discípulos, con los 12 apóstoles, cuando de repente venía Pedro y se le ponía enfrente y le dijo: ¿no tienes piedad de ti? Esta es la sabiduría de Dios y lo que tenemos que tener nosotros. ¿No tienes piedad de ti? Y cuando le dice: no tienes piedad de ti, dice: ¿para qué vas a ir allá si ayer te querían matar? Pero Jesús, como conocía y como nosotros debemos de conocer, le dice: Dios te reprenda, Satanás. No le dice: te reprendo, Pedro. Y esa es la sabiduría del cristiano, que cuando el dolor venga por un amigo, acuérdese que el enemigo no es su amigo. El enemigo se llama Satanás. El enemigo se llama demonio, que se mete en el corazón del hombre. Porque ellos estuvieron allá, conocen ese lugar, pero ya no pueden entrar. Y es la lucha de ellos de tenerlo a usted y a mí. Es la lucha de ellos que nosotros no vayamos allá. ¿Por qué? Porque ellos pelean esto diciéndole a Dios: ¿usted cree que por gusto pelean? Cuando la Biblia dice que Satanás va al cielo a darle cuenta a Dios de lo que estamos haciendo aquí en la tierra, a ponernos en mal. ¿Por qué? Porque lo primero que llega a decirle allá, le dice: mira, este dice que te ama, mira, este dice que te alaba y te está fallando en este momento. ¿Cómo es que todavía le vas a dar la oportunidad y a mí no me la has dado? Eso es lo que pelea Satanás.
Por eso es que tenemos ese enemigo. Y eso es lo que debemos de entender, que este evangelio no es de fábulas, no es de mentiras. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a buscar, por ejemplo, lo que es, digamos, toda religión tiene una debilidad en la cual muestra que es un gran engaño. Porque al católico, cuando se muere, primeramente hay alguien rezándole para sacarlo de un lugar que dice que está. Por ejemplo, lo que es, digamos, hacia al musulmán le han dicho que él, matando más gente, más mujeres va a tener allá. Toda religión, al verla y entenderla, tiene grandes dificultades de entendimiento, que el hombre no sabe a dónde va. Pero nosotros sí entendemos a dónde vamos. Y por lo tanto no debemos de dejarnos engañar, porque Satanás para eso ha venido. La Biblia dice que él vino para matar, hurtar y destruir, mas Jesucristo vino para darnos vida eterna. Y es la que debemos de mantener firme. ¿Por qué? Porque es la que se pierde, es la que se deja. Cuando el hombre viene a Cristo y Cristo le ha hecho un milagro, entonces él se goza. Pero cuando viene la prueba no se quiere gozar, y es cuando más nos debemos de gozar. ¿Por qué? Porque en la prueba es donde dice que se manifiesta la gloria de Dios, el poder de Dios. A Pablo le dijo muchas veces: bástate de mi gracia, porque en la debilidad es donde manifiesto mi poder. Y los hombres no han entendido eso, por eso es que se van. No entienden que aquel que nos amó tanto nos sigue amando. La diferencia está en que el hombre debe de someterse a la obediencia de él, y es la que cuesta. Porque fíjese, nosotros tenemos esto, y algunas veces las personas quizás predicamos y dice: cuando Dios quiera, cuando se le predica a alguien. Y la predicación es: si tú quieres hoy tienes la salvación. Si no eres salvo hoy, es porque tú no quieres, si Dios ya dio la salvación. Porque la salvación ya está. Es el hombre que la desprecia, es el hombre que la deja, es el hombre que sale huyendo. Si en el Antiguo Testamento se le llamaba un pueblo rebelde, ahora Dios quiere un pueblo obediente. ¿Obediente a qué? Obediente a todo lo que va a pasar, el proceso que vamos a vivir. Nuestro hermano decía, y él mencionó a muchos ejemplos que estuvo en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que debemos de tener todo cristiano. En el Antiguo Testamento, aquellos hombres que fueron grandes, que la Biblia lo habla, primeramente pasaron un proceso donde tuvieron que llorar, donde tuvieron que sufrir, donde tuvieron que huir, donde tuvieron que esperar pacientemente en el Señor para que el Señor hiciera lo que tenía que hacer. Así tenemos que ser nosotros, porque las promesas están hechas, mas nosotros debemos de creerlas y mantenerlos para recibirlas. Porque es de la única manera que podemos luchar en este evangelio. No hay otra manera. No podemos esquivar. ¿Por qué? Porque cuando viene la prueba hay que salir huyendo. Las pruebas son para pulirnos. Óigase bien. Bendito es el Señor. Vamos a leer el 7 siempre. Dice: pero ¿qué? ¿Para qué? Dice: sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, dice, el cual, dice, aunque perecedero, se prueba conforme, dice, con fuego, sea hallada en alabanza y gloria. Óigase bien, eso es lo que Dios busca, eso es lo que Dios pide. ¿Por qué? Porque cuando el hombre en la prueba alaba y glorifica a Dios, es cuando el corazón de Dios, entonces nosotros lo podemos, como quien dice, ministrar. Porque entonces Dios dice: verdaderamente me ama, verdaderamente me alaba, verdaderamente me has creído. Porque eso es lo que manifestó en el libro de Job. Aquel hombre no debía nada. Porque ese es el problema del cristiano. El cristiano tiene estas diferencias en su mente. Una, que él quiere las cosas como él quiere, y él desea las cosas cuando él las pide, y él quiere a su capricho que todo se haga como él. Y aquí no es así. Aquí es como Dios dice y como Dios manda, y cuando Dios quiere. O sea, de esa manera.
Muchas veces el hombre, si no recibe, se va. Cuando el hombre no recibe, lo que hace es salir huyendo. ¿Por qué? ¿Sería que Dios es malo? ¿Sería que Dios no cumple? Lo que pasa es que Dios es sabio, inteligente, y a mí me va a dar lo que a mí me edifica. A mí me va a dar lo que a mí me conviene, porque Él conoce mi futuro, Él conoce mi capacidad, y quizás lo que tengo me va a desviar del camino. Porque Pablo, al enfrentarse a Cristo, muchas veces le dijo: quiero que me quites esto ya. Y él decía: no. ¿Por qué? Porque Dios temía algo de él. Dios temía que aquello si le quitaba aquello, posiblemente él iba a cambiar. Posiblemente a él ya no le iba a servir. Pero cuando él tenía esa dificultad, entonces lo que hacía era hincarse y llorar delante del Señor. Y es cuando el oro es probado, es cuando el oro es pulido. Porque Él nos pone como el oro. ¿Y quién no quiere oro? Bueno, yo traigo un poquito aquí. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra con el oro compran todo. Aún tiene más valor que el dólar. Entonces por eso es que Él pone un ejemplo, que el oro es valor. Aún en el cielo las calles son de oro. Y eso es lo que debemos de entender nosotros. Amar al que lo tiene todo. Seguir al que lo tiene todo. Mire, si hay pobreza en alguien, es porque realmente en su corazón hay pobreza también. Porque Dios es rico de todo. Ahora Dios sabe lo que usted y yo podemos ministrar y lo que no podemos ministrar. Por eso es que es mejor, como dijo aquel salmista o aquel que oró y dijo: Señor, no me hagas rico, no sea que me olvide de ti. Y no me hagas pobre, porque no sea que robe. O sea, Dios bendice de la manera que Él cree que usted y yo podemos sostenernos. Porque de esa manera es que Dios ama. De esa manera es que Dios nos hará a nosotros caminar en este camino. Porque al entender nosotros que la dificultad está en el camino, es porque vale entonces la pena seguir en este camino. No sé si le ha pasado a usted, pero muchas veces cuando el dinero no me ha costado, que en un día he agarrado un buen poco, se me va también rápido. Cuando lo agarro por poquito, cuesta gastarlo porque digo, me está costando. Entonces, por lo tanto, lo que cuesta vale la pena seguir hacia adelante. Ahora digamos algo. ¿Quiénes somos nosotros? Polvo. Solamente polvo. ¿Quiénes somos para exigirle a Dios si todo lo que Él ha dado, lo ha dado porque Él quiere darlo? Y por lo tanto nosotros debemos de tener ¿qué? Agradecimiento de la misericordia que Dios nos presta en esta vida. ¿Y sabe por qué? Porque en verdad hay que entender esto. Somos millones en el mundo, pero son millones los que se van al infierno. Entonces, ¿a dónde queremos estar nosotros? En esta morada celestial que Dios tiene preparada. Entonces hay que seguir adelante en este camino. Vamos a seguir leyendo. Y dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? Aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo e inafable y glorioso. Eso es lo que debe tener el hombre. Porque cuando aquel hombre andando con Jesús, siendo él un actor de los milagros, cuando Jesús muere y viene y de repente unas mujeres le dicen: mira, Jesús resucitó. Y él dijo: si no lo veo, no meto mi mano, no toco donde pusieron los clavos, no voy a creer. Eso se llama ¿qué? Incredulidad. Y ningún incrédulo puede entrar en el reino de los cielos. Por eso él dijo: sé creyente, no incrédulo. Bienaventurado, dice, los que creen y no me ven. Y somos nosotros los que no hemos visto, pero sentimos su poder, sentimos su gloria, sentimos su gracia en nuestra vida. Y eso da más que testimonio.
¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que el borracho cambie? ¿Cómo es posible que el drogo cambie? El borracho y el drogo lo meten a esos lugares donde supuestamente los alcohólicos anónimos, mientras los tienen allí, como no los dejan tomar, pues dicen ya no toma. Pero lo dejan ir de allí y vuelve al mismo lugar. Porque solamente Jesús puede libertar. Porque solamente Jesús puede salvar. En Él está la victoria. Por eso es que aquí dice, alabado sea el nombre de Jesús, que no lo hemos visto, pero le creemos y entendemos que esto es verdad. Y cada vez que nosotros nos infundimos más en este evangelio, por eso es que es necesario en realidad que la iglesia se una. ¿Se imagina usted cuando una iglesia es unida? Entonces el enemigo no tiene por dónde entrar. Hay un predicador que él mismo menciona y fue, dice, ante este predicador a un servicio, y él oyó la gran predicación que estaba dando. Se me había olvidado el nombre de esta persona. Pero este hombre, cuando predicaba, él mismo dice así: yo quisiera, dice, no, dice, si no fuera cristiano me hubiera arrepentido nuevamente. Porque esa predicación le llegó al corazón, sentía como que fuego salía de la boca del hombre. Y aquel hombre viene y le dice, después que terminó el servicio, le pregunta cuál era su secreto. Y aquel hombre viene y le dice, te voy a mostrar el secreto. ¿Y sabe cuál era el secreto? Aquel hombre viene y se lo lleva a un sótano. Y en ese sótano habían como unas 5,000 personas. Mientras él estaba predicando, esas 5,000 personas estaban de rodillas clamando por el predicador, para que la palabra que caera en aquel hombre pudiera ser el eco que debería de hacer. Porque era una iglesia de fuego, una iglesia unida. Y él mismo dice que cuando ese pueblo que estaba abajo terminaba el servicio arriba, los que estaban arriba bajaban abajo, y los que estaban abajo subían arriba y volvían a oír el mismo mensaje. ¿Pero qué se llama eso? Unidad, entendimiento. La iglesia tiene que tener todo eso. Primero, que Cristo lo ha llamado, que Cristo lo ha salvado, que es hijo de Dios, que no es hijo del rebelde. Y segundo, que tiene a alguien puesto aquí adelante y que Él dice qué es lo que se debe hacer, y en la voz de Él la iglesia debe de obedecer. Porque mientras sea lo de Dios, entonces hay que obedecer. En esta iglesia, desde que estamos, hemos entendido algo: que no ha habido unidad. No ha habido unidad. Y por eso es que hemos peleado mucho. Por eso es que hemos batallado mucho. Y usted me dirá, ¿cómo? Sí. De que yo me recuerde que estamos aquí en los ayunos, nunca hemos pasado de hasta 15 hemos llegado tal vez. ¿Y cuántos hemos ido muchas veces? Si el hombre llama a un ayuno y la gente no se une, ¿qué es lo que hay? ¿Y cómo queremos nosotros que esta gloria de Dios descienda si nosotros mismos no hemos permitido que la gloria de Dios una nuestras vidas en uno? Eso es lo que debemos de entender. Que hay una lucha, hay una guerra. Yo muchas veces me he preguntado, cuando el pastor predica y a la vez le pregunta de frente a uno y le dice, ¿a dónde vas? ¿Eres salvo? ¿Te vas al cielo hoy si mueres? La escritura es clara y se lo dejo allí. Por su fruto los conoceréis, dice la palabra. Por su fruto los conoceréis. Los frutos son los que dan testimonio, dijo Jesús. Si yo hago y ven que yo hago, hagan lo que yo hago, dijo Jesús. Por eso es que hay una guerra.
Y mientras esa guerra se siga batallando, hay problemas. Y quizás la diferencia será, no sé, porque todos los que venimos, la mayoría que venimos acá, venimos de otra iglesia. Quizás traemos costumbres, quizás algún entendimiento de allá y no lo queremos poner acá, o no era diferente, o sea, no es igual que allá. Porque yo he podido estar en otras iglesias, en Los Ángeles, cuando el hombre decía ayuno, el pueblo casi entero llegaba y la gloria de Dios se veía derramar. ¿Por qué? Porque es lo que Dios está pidiendo. Porque es lo que Dios anhela, que desea. Y mientras haya esa división, aunque aparentemente no se ve, pero Satanás sí está allí haciendo esa guerra, esa lucha. ¿Por qué? Porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y Dios nos ha llamado a ser obedientes para que podamos nosotros mantener esa gracia de nuestro Señor. El 9 dice, obteniendo, dice, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Óigase bien, la misma escritura dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es la fe la que nos mantiene firme y vivo para que podamos nosotros continuar hacia adelante. Es la fe la que nos llevará a nosotros en aquel día creer y entender que somos salvos. Y la fe dice que no es del hombre, es don de Dios. Por lo tanto, la fe en donde debe de estar, en nuestro Señor Jesucristo, que así como Él fue levantado, también usted y yo seremos levantados. Porque esa es la victoria que podemos ver nosotros a través de la Escritura. Y es la fe la que no debe de morir, es la fe que se debe de mantener. ¿Por qué? Porque todo esto es por fe. Si allá afuera los hombres creen solamente al mirar, porque es cierto, a veces se ven programas de un cristiano, digamos, enfrentándose a un ateo o un agnóstico. Ellos pueden ser como sean, pues tienen la libertad de hacerlo. Y el hombre no debe juzgar, porque Dios dice que en el tiempo final Él juzgará todas las cosas. Pero en lo último ellos ni saben lo que creen, porque al empezarle a hacer las preguntas, dice, no puede haber un Dios invisible. Y para nosotros entendemos que Dios ha sido manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Los hombres lo vieron. Y a Dios nadie lo puede ver porque se muere. Pero la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, porque un día nosotros le veremos cara a cara si nos mantenemos firmes, si mantenemos esta fe, porque la fe es la que traspasó aquel templo, aquel manto en la muerte de la cruz del Calvario, porque ahí es donde se abrió el camino para usted y para mí. El 10 dice, los profetas que profetizaron. Óigase bien, esto es lo hermoso, y esto es lo que hemos de entender nosotros como cristianos, porque en estos tiempos tenemos grandes problemas y dificultades en el mundo. Primeramente porque la ciencia ha crecido, la inteligencia ha crecido, pero humana. Entonces buscan respuestas y buscan cómo ellos saber y entender si realmente esto es verdad. Pero aquí la Escritura dice, óigase bien claramente, dice, los profetas que fueron, dice, que profetizaron de la gracia destinada, dice, a vosotros. ¿A quiénes? A vosotros. Dice, inquirieron, dice, indiligentemente, indicando, dice, acerca de estas
de esta ¿qué? Salvación. ¿Y qué dice en el 11? Escudriñando, dice, ¿qué persona y qué tiempo? Dice, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ella. Óigase bien, esto tiene un fundamento. Primeramente, el fundamento comienza en el momento que Dios le empieza a revelar a estos hombres las cosas que venían a suceder. Primeramente, de Jesucristo fue profetizado antes para que viniera a suceder en este tiempo que estamos nosotros, porque para nosotros es la salvación. Para nosotros es el perdón de los pecados. Por eso le decía que en el Antiguo Testamento, cuando está hablando ahí en ese salmo, que él subió y llevó, dice, cautiva la cautividad y trajo dones a los hombres, y también dice para un pueblo rebelde, porque ese pueblo rebelde era el pueblo gentil que no conocía de Dios. Pero en el Nuevo Testamento ahí los rebeldes se le quitó, porque el que viene a Cristo debe de ser sumiso, debe de ser obediente, debe de buscar de Dios para que pueda él mantenerse firme en este caminar. Porque el caminar que llevamos, si usted lo lleva, se va a cansar. Si yo lo llevo, no voy a aguantar. Pero si nosotros nos dejamos caer en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, cuando mis fuerzas se acaban, entonces viene la fuerza de Dios, entonces viene la gloria de Dios, entonces viene el poder de Dios, y es el que me lleva hacia adelante. Por eso no puede dejar este camino, no puede decepcionarse como otros lo han hecho. Porque muchos empezaron bien y dice y terminaron mal. Pero usted y yo que estamos todavía en este lugar, meditemos y pensemos qué debemos de hacer y qué no hemos hecho, y qué debemos de dejar que estamos haciendo. ¿A dónde debemos de caminar para ir rectos? Porque el camino no es que el hombre lo ha trazado. Aquí dice, el Espíritu Santo de Dios reveló y fue escrita esta palabra según el tiempo y el hombre que fue usado para profetizar. Por eso es que este evangelio es un evangelio donde el que se para bien se mantiene, y el que no logra entender se queda. La misma Biblia expresa en el sembrador. Pero fíjese, hay algo hermoso en ese sembrador. Porque nosotros leemos y vemos cuando sembró, y vemos a la persona que recibió y el que dejó. No, pero aquel que tenía el coraje era el sembrador. El sembrador es el que tenía el coraje. ¿Por qué? Porque mientras él sembraba, él sembró y miró que aquel no le importó. Siguió sembrando y miró a otro y también le recibió, pero también no le importó. Pero siguió sembrando y hasta que llegó la semilla a mí, y por eso estoy aquí, porque la semilla cayó en buena tierra y Cristo la ha hecho emerger, y así es como quiere Dios, un pueblo unido para que esa semilla siga hacia adelante. Esa es la semilla y ese es el sembrador. Por eso los pastores tienen que tener un corazón de sembrador, que aunque miles vengan y miles se vayan, tiene que seguir sembrando. Porque el trabajo, dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos de entender nosotros, que este evangelio es así, peleado. Dice, desde los días de Juan el Bautista
El reino de los cielos sufre violencia. Pero ¿qué dice? Pero los valientes podrán arrebatar esa gloria, ese reino de verdad. Porque caminamos para un reino de verdad. Pero ¿cuántos se alegran de eso? ¿Y cuántos anhelan estar allí? Por lo tanto, si anhelamos estar allí, hay que esforzarnos más. Hay que seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque el camino todavía continúa. Y él dice: el que toma el arado y voltea atrás no es digno de mí. Entonces la palabra de Dios es muy específica o específica, como se dice, se expresa bien, porque todo lo dice. Aquí no hay mentira, aquí todo se dice qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a sufrir el hombre. Aquí cuando se predica se habla de una paz porque es verdad. Pero la paz que Dios da es para que cuando la prueba venga, esa paz sea más fuerte que la prueba. Para eso es la paz. Por eso Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. ¿Por qué? Porque esa paz es la que nos hace a nosotros que aunque caigan 1000 y 10,000, nos mantendremos firmes, aleluya. Por eso es que hay que darle la honra y la gloria a nuestro Señor. ¿Y qué sigue diciendo? Vamos a leer el 12. Dice, si leímos el 11 completo, ¿verdad? Sí. Dice: a estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son, dice, anunciadas por los que os han predicado el evangelio, porque el Espíritu Santo, dice, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Óigase bien, lo que aquí sucede en la tierra, esos ángeles anhelan estar ellos aquí, hacer ellos aquí, pero realmente la honra y la gloria es para Dios, porque no se les permite a ellos, se nos permite a nosotros seguir anunciando este evangelio, seguir predicando esta palabra, seguir diciendo que Cristo salva, seguir diciendo que Cristo ama al pecador, pero no ama al pecado. Póngase de pie, vamos a darle gracias a nuestro Señor. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Iglesia, todos juntos orémosle a Dios y pidámosle para que Dios ponga una unidad en esta iglesia, para que el núcleo de esta iglesia sea una sola, un solo pensamiento, un mismo deseo, un mismo propósito, un mismo sentir, para que en el cielo descienda del trono de Dios la gloria y en este lugar puedan haber los milagros que se necesitan que hayan. Bendito es el Señor. Te damos gracias, poderoso Dios. Tuya es la honra y la gloria y la alabanza, Señor. Oh Dios eterno, hemos podido dar tu palabra. Tu pueblo está enfrente de ti. Tú conoces la necesidad, Señor. Tú conoces lo que hay en el corazón del hombre, Padre. Tú eres el único que puede sanar y puede cambiar y transformar. Maravilloso Jesús, no hay nada imposible para ti, mi Dios eterno. Todo es posible para ti mientras el hombre lo permita en su corazón. Aleluya. Te adoramos, Jesús, te bendecimos. Bendito es el Señor. Yo le voy a dar el tiempo a nuestro pastor. Así es que, iglesia, Dios me lo bendiga y sigámonos gozando. Aleluya. Bendito es el Señor.